Muy bien, jóvenes, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se elabora una tabla de distribución de frecuencias para datos cualitativos y cómo se representa esa información mediante un gráfico de barras y mediante un gráfico de sectores. Nos dicen, en el Hospital Loaiza de Lima se llevó a cabo un estudio el mes de marzo de 2006 para determinar el grado de instrucción de los pacientes atendidos de tuberculosis pulmonar. Los resultados fueron los siguientes: 38 pacientes son analfabetos, 63 de los pacientes tienen instrucción primaria, 16 tienen instrucción secundaria y 3 tienen instrucción superior. Nos piden elaborar una tabla de distribución de frecuencias, B, representar la información mediante un gráfico de barras, C, representar los datos en un gráfico de sectores. Entonces, vamos a ver la solución. Primero elaboremos la tabla de distribución de frecuencias. Hay que asignarle un código, ¿no?, de identificación, podemos llamarle tabla número 1. Luego viene el título. El título debe responder a las preguntas: ¿a dónde pertenece la información? En este caso al Hospital Loaiza. ¿Qué información contiene la tabla? Pacientes atendidos de tuberculosis pulmonar. ¿Y cómo está presentada la información? Por nivel de instrucción. ¿Y cuándo? Marzo de 2006. Esa sería la estructura de una tabla de distribución de frecuencias para variable cualitativa. En esta columna vamos a representar la variable, ¿no? La variable. Cada valor de la variable va a constituirse como una clase o categoría. Entonces, analfabeto sería una clase o categoría, primaria otra clase o categoría, secundaria otra clase o categoría y superior otra clase o categoría. 4 clases o categorías. Y acá vamos a representar los totales. En esta fila vamos a representar la cantidad de pacientes, las frecuencias, ¿no?, cantidades de pacientes. Ya sabemos que hay 3 tipos de cantidades: las absolutas, las relativas y las porcentuales. Esta cantidad absoluta se refiere a cuántas observaciones hay de cada clase o categoría, ¿no? ¿Cuántos hay de analfabetos? 38. ¿Cuántos hay con nivel primario? 63. ¿Cuántos hay con nivel secundario? 16. Y con instrucción superior hay 3. Y la suma de estos me representa el tamaño de la muestra, que son 120. Luego las cantidades relativas, ¿no? La cantidad relativa se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Así que esta primera frecuencia relativa va a ser 38 entre 120. Ese cociente me va a dar 0,317. Esta segunda cantidad va a ser 63 entre 120, que resulta 0,525. Esta tercera cantidad, 16 entre 120, 0,133. Y 3 entre 120, 0,025. ¿No? Y la suma de estas cantidades debe dar 1. Y la frecuencia relativa porcentual, que resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. ¿No? Para analfabetos sería 0,317 por 100. Hay que correr 2 cifras a la derecha: 31.7, primaria 52,5, secundaria 13,3 y superior 2,5. Y la suma de estas 3 cantidades debe dar 100. Entonces podemos expresar las cantidades en forma absoluta, es decir, de todos los pacientes, 38 son analfabetos, o lo que es lo mismo, 31,7% son analfabetos, ¿verdad? Es decir, que 3 pacientes tienen instrucción primaria, significa decir que el 52.5% tienen instrucción primaria. O decir que 3 tienen instrucción superior, significa decir que 2.5% tienen instrucción superior, ¿no? Y por último, para completar el cuadro, la fuente. ¿De dónde han sido obtenidos los datos? De la Oficina de Estadística del Hospital Loaiza. Hay que analizar los resultados. Vamos a analizar los resultados. Podemos tomar en cuenta la frecuencia absoluta, la relativa o la porcentual. Vamos a tomar la absoluta y la porcentual. Y vamos a tomar para esto las cantidades máximas y mínimas. En este caso 63 y 3, ¿no? A 63 le corresponde 52,5% y a 3 le corresponde 2.5%.
¿Qué análisis podemos hacer? De los 120 pacientes con tuberculosis, 63 tienen primaria y solamente 3 tienen instrucción superior. Y si queremos cantidades porcentuales, ¿no? Esos 63 corresponde a 52.5% y ese 3 corresponde a 2.5%. Entonces podemos decir, en términos porcentuales, que el 52.5% de los pacientes con tuberculosis tienen instrucción primaria y que solamente el 2.5% tienen instrucción superior. Ahora vamos a ver la representación por gráfico de barras. No existen unas reglas estrictas para la construcción de gráfico de barras, pero hay algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, todas las barras tienen el mismo ancho. Todas las barras deben tener el mismo ancho. El espacio entre barras debe ser de la misma magnitud. Y se recomienda que no debe ser inferior que la mitad de una barra ni mayor que el ancho de la misma. Nosotros vamos a considerar el espacio igual al ancho. En el eje de las ordenadas, la longitud entre escala y escala debe ser la misma que entre escala y escala del eje de las abscisas. Son recomendaciones. Preferentemente construir las barras en orden decreciente de magnitud, en orden alfabético, en orden cronológico, siempre que sea posible. El valor de la escala vertical se calcula dividiendo la frecuencia más alta entre el número de categorías de la variable y el resultado se redondea al número entero más próximo y de fácil manejo. Para nuestro ejemplo, la frecuencia más alta corresponde a primaria, que son 63, y el número de categorías, el número de categorías son 4, porque son analfabetos, primaria, secundaria y superior. Entonces, hay que hacer ese cociente. La frecuencia más alta, que es 63, entre el número de categorías, que es 4. Este resultado da 15,75. Y nos recomiendan que se redondea al número más próximo y de fácil manejo. Entonces, el número más próximo entero es 15, que va a ser el valor de la escala vertical. Entonces, todo gráfico también debe dar su identificación. Pues el gráfico número 1. Y el título, que es similar al título de la tabla de donde estamos obteniendo la información. Construimos ahora nuestro sistema, el eje horizontal y el eje vertical. Y hemos calculado que la escala vertical va a ser de 15. Entonces, construimos nuestra escala. Empezamos con 0, 15, que lo hemos calculado antes, 30, 45, 60. Y como la frecuencia máxima es 63, nos faltaría 1, 75. Ahora vamos a construir las barras para cada clase o categoría. Para la clase de analfabetos le corresponde 38. Entonces vamos a construir un rectángulo de altura 38. Ahí está. 38. Dejamos un espacio desde el origen hasta acá igual al ancho de la barra. Hemos considerado 1 centímetro para este caso. Noten que esta escala es igual a la de acá. 38. Para la segunda clase de categoría, que es primaria, un rectángulo de 63, porque son 63 los pacientes que tienen primaria. 63. Para el caso de secundaria, corresponde 16. Y para clase superior, corresponden 3. Entonces, hay que etiquetar acá ahora los ejes: analfabeto, primaria, secundaria y superior. Y en el eje horizontal que estamos representando, el grado de instrucción, la variable grado de instrucción. Y el eje vertical estamos representando las cantidades. En este caso, cantidades absolutas. Se puede también construir un gráfico de barras considerando las cantidades relativas o las cantidades porcentuales. También se puede. Y por último, para completar el gráfico, la fuente. Hemos dicho que el gráfico es un complemento de la tabla, así que tienen que ir juntos. Por lo tanto, la fuente simplemente, como
como estos datos se están obteniendo de la tabla número 1 que hemos construido antes, en este caso para señalar la fuente diríamos de tabla número 1. Y ahora la representación por gráfico de sectores o pastel. Se utiliza para representar datos cualitativos o cuantitativos discretos, como veremos en la siguiente clase, datos cuantitativos discretos. Y me permite comparar la parte de un fenómeno con el fenómeno total. Es decir, me permite comparar lo que representa una clase categoría con el total, ¿no? Entonces, en un gráfico circular los datos de cada categoría se representan por un sector circular, es decir, a cada clase categoría le corresponde un sector circular, un ángulo para decirlo de otro modo. Y ese ángulo va a tener una medida en grados. ¿Y cómo se calcula ese número de grados para cada clase o categoría? Se calcula como el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra multiplicado por 360 grados, que es el círculo. El círculo contiene 360 grados. O lo que es lo mismo, la frecuencia relativa multiplicada por 360 grados. Para nuestro ejemplo, vamos a hacer una pequeña tablita. Para analfabetos, la frecuencia relativa es analfabetos, primaria, secundaria y superior. Para analfabetos la frecuencia relativa es 0.317, así que el número de grados que le corresponde a analfabeto va a ser 0.317 por 360 grados. Estamos aplicando esta fórmula, 0.317 por 300, y esto me da 114 grados. Para primaria, su frecuencia relativa es 0.525, así que el número de grados va a ser 0.525 por 360 grados, que da 189. Para secundaria obtendríamos 48 grados, para superior obtendríamos 9 grados. Hay que verificar que la suma de esto debe darme 360 grados. Y ahora vamos a proceder a la elaboración del gráfico. Su título, similar al de la tabla, de donde provienen los datos, y el gráfico circular. Se recomienda empezar de un radio vertical, de aquí. Y de aquí vamos a medir, siempre en sentido horario, mediremos 114 grados, estos 114 grados para analfabetos, luego 189 grados le corresponde a primaria, a secundaria le corresponden 48 grados, que es esto de acá, y superior le corresponden 9 grados. Esto se hace manualmente con un transportador. Tienen que ustedes recordar la forma como se usa un transportador para construir los ángulos, Entonces, y acá se suelen representar no el ángulo, sino se suele representar el porcentaje: 31.7%, 52.5%, para primaria, 13.3% para secundaria y 2.5% para superior. Y hay que también colocar una leyenda. Este color azul le corresponde a analfabetos, el color naranja le corresponde a primaria, el color gris le corresponde a superior, a secundaria, y este color amarillo le corresponde a superior. Y por último, la fuente. Como estamos trabajando con datos de la tabla número 1, nuestra fuente sería de tabla número 1. Muy bien, jóvenes, nos vemos en otro video.